¿Alguna vez te has sentido como si fueras invisible? Como si tus esfuerzos no valieran la pena, como si las cosas que haces no tuvieran importancia para los demás. Tal vez, a veces, sientes que el mundo sigue girando sin notar tu presencia. Mira, quiero decirte algo desde el fondo de mi corazón. Esos pensamientos, no estás sola en ellos. Muchas mujeres, especialmente en esta etapa de la vida, sienten lo mismo. Pero, ¿sabes qué? Hay algo que quizás no has visto aún: tu vida tiene un propósito único y precioso. Cada arruga en tus manos, cada lágrima derramada, cada sonrisa que diste, incluso cuando tu corazón estaba cansado, todo tiene sentido. Dios no se equivoca. Él te creó con detalles que nadie más posee, con dones que solo tú puedes ofrecer. A veces nos dejamos llevar por las voces externas que nos dicen que no somos suficientes, o incluso por nuestra propia voz interior que nos susurra que hemos fallado demasiado. Pero yo estoy aquí para recordarte algo: tú tienes un valor que no se puede medir. Tu historia, con todos sus altibajos, tiene la capacidad de transformar el mundo a tu alrededor, incluso si aún no lo puedes ver. Así que, antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo conmigo. Respira profundo, siente cómo el aire llena tus pulmones. Ese aire es un recordatorio de que estás aquí por un propósito. No importa cuántas veces te hayas sentido rota o rechazada. Tú eres importante. Hoy, voy a contarte una historia. Una historia que cambiará la forma en que ves tus imperfecciones. Una historia que, espero, te ayude a encontrar la paz y a recordar que incluso en tus momentos más oscuros, Dios nunca deja de trabajar en ti. Un propósito único. Eso es lo que quiero que recuerdes mientras sigues conmigo en esta reflexión. Porque, aunque a veces no lo veamos, las cosas que consideramos pequeñas, insignificantes o rotas tienen un papel importante en el gran plan de la vida. Imagínate por un momento que cada paso que das, cada decisión, cada palabra que dices, es como una pincelada en un cuadro que aún no está terminado. Quizás no entiendes por qué los colores se mezclan de cierta manera o por qué algunas partes parecen oscuras. Pero el Creador, que sostiene el pincel, ya ve la obra completa. Tus defectos, tus errores, tus fallas, ¿quién te dijo que te hacen menos? Esas mismas imperfecciones, que quizás a veces te avergüenzan o te hacen dudar, son las que te conectan con los demás, las que cuentan una historia que solo tú puedes contar. Ahora, quiero que recuerdes algo: nunca estás sola en tus luchas. A veces, los días pueden parecer largos, las noches frías, y tu corazón puede estar lleno de preguntas. Pero incluso en esos momentos, Dios está obrando en silencio, usándote como un instrumento para algo más grande de lo que puedes imaginar. Déjame contarte una historia. Una historia que, como te dije, puede cambiar la forma en que ves tus propias debilidades. Una historia que nos muestra cómo, incluso en nuestra aparente fragilidad, hay un propósito que trasciende todo. Escucha con atención, porque esta historia no solo es sobre alguien más, esta historia también es sobre ti. En una pequeña aldea, alejada del bullicio de las grandes ciudades, vivía una anciana conocida por su dulzura y sabiduría. Cada mañana, al despuntar el sol, se levantaba con calma, colocaba un chal sobre sus hombros y emprendía su camino hacia las montañas cercanas. Su misión diaria era sencilla pero vital: recoger agua de un manantial cristalino para abastecer su hogar. Para esta tarea, utilizaba 2 jarros de barro que llevaba colgados en un palo que apoyaba en sus hombros. Uno de los jarros era perfecto, sin grietas ni marcas. Siempre llegaba a casa lleno hasta el borde, orgulloso de cumplir su función sin fallas. El otro jarro, en cambio, estaba marcado por una gran grieta en su costado. Cada día, mientras la anciana caminaba de regreso al pueblo, el agua del jarro roto se filtraba gota a gota, dejando un rastro húmedo en el suelo polvoriento. Al llegar a casa, el jarro perfecto permanecía lleno, mientras que el jarro agrietado apenas conservaba la mitad del agua. Esto llenaba al jarro roto de tristeza y frustración. Se sentía inútil, como si no estuviera a la altura de su compañero.
Lo que el jarro roto no sabía era que la anciana había notado su tristeza desde hacía tiempo. Y aunque no había dicho nada aún, observaba con amor el camino que recorrían juntos, como si estuviera esperando el momento adecuado para revelar algo importante. Ese día estaba más cerca de lo que el jarro roto imaginaba. El jarro perfecto, lleno de orgullo, no perdía oportunidad para resaltar su aparente superioridad. Mira cómo llego siempre lleno, cumpliendo mi propósito a la perfección. No como tú, que ni siquiera puedes mantener el agua en tu interior. Eres un desperdicio, un fracaso, decía con tono altanero. Cada palabra caía como una piedra sobre el corazón del jarro roto. Cada día se sentía más inútil, más pequeño. Mientras la anciana realizaba su recorrido diario, el jarro agrietado guardaba silencio, sumido en su tristeza. Una tarde, incapaz de soportar más su angustia, el jarro roto rompió el silencio mientras la anciana llenaba ambos jarros en el manantial. Señora, ¿por qué sigue usándome? Soy un fracaso. Todos los días dejo que el agua se escape y usted llega a casa con menos de lo que necesita. Mi compañero tiene razón, no sirvo para nada. La anciana dejó de llenar los jarros y, con una sonrisa llena de ternura, acarició el borde del jarro agrietado. Po, mi querido amigo, dijo con voz suave, tú ves una falla, pero yo veo algo mucho más grande. ¿Te has fijado alguna vez en el camino por donde pasamos? ¿Has notado lo que sucede a tu alrededor? El jarro roto permaneció en silencio, confundido, sin entender las palabras de la anciana. Ella lo levantó con cuidado y comenzó a caminar, preparada para revelar un secreto que cambiaría la forma en que él se veía a sí mismo. Mientras caminaban de regreso al pueblo, la anciana sostuvo el jarro agrietado un poco más bajo, dejando que las gotas de agua cayeran lentamente al suelo. Mira a tu alrededor, dijo mientras avanzaban por el sendero polvoriento. Quiero que prestes atención al camino por donde siempre pasamos juntos. El jarro, aún desconcertado, observó con detenimiento. Al principio solo veía el suelo reseco y las piedras esparcidas, pero, a medida que avanzaban, algo llamó su atención: flores. Pequeñas, coloridas y llenas de vida, se extendían a lo largo del lado del sendero por donde el agua de su grieta siempre caía. La anciana, notando la sorpresa del jarro, continuó hablando con una voz cálida y paciente. ¿Ves esas flores? No estarían aquí si no fuera por ti. Cada gota que pierdes en el camino ha regado estas plantas, dando vida a este sendero. Por eso nunca te he cambiado, ni siquiera he pensado en reemplazarte. Tú, con tus imperfecciones, haces algo que ningún otro jarro podría hacer. El jarro agrietado quedó en silencio, pero esta vez no era un silencio de tristeza. Era un silencio lleno de asombro, como si una luz hubiera iluminado un rincón olvidado de su ser. Así es contigo y con todos nosotros, querido amigo, añadió la anciana mientras seguían caminando. A veces no entendemos el propósito de nuestras fallas, pero siempre hay un plan más grande. Y tú, con cada gota que pierdes, estás cumpliendo tu propósito de una manera hermosa. El jarro agrietado, aún conmovido por las palabras de la anciana, comenzó a mirar las flores con nuevos ojos. Ahora veía los colores vibrantes de los pétalos. Sentía la fragancia dulce que llenaba el aire y notaba cómo las abejas y los pájaros se detenían a disfrutar de aquel pequeño paraíso que había ayudado a crear sin siquiera saberlo. La anciana se detuvo un momento en el camino, recogiendo una de las flores más hermosas. La sostuvo frente al jarro con una sonrisa llena de ternura. Y mira esta flor, tan perfecta, tan llena de vida. Es el fruto de tu esfuerzo, aunque no lo hayas notado hasta hoy. ¿Entiendes ahora por qué nunca te he visto como algo defectuoso? El jarro agrietado tembló suavemente en las manos de la anciana, como si quisiera llorar, pero no tenía lágrimas. Por primera vez, sentía algo que nunca había experimentado: gratitud hacia sí mismo. Señora, nunca lo había visto de esta manera. Siempre pensé que mis grietas me hacían inútil, pero ahora entiendo que ellas son lo que me da valor.
La anciana asintió, con la sabiduría que solo los años y un corazón lleno de fe podían otorgar. Exactamente, mi querido amigo. Lo que tú considerabas tu mayor defecto era, en realidad, el medio para crear algo maravilloso. Así somos todos en la vida. Cada imperfección, cada caída, cada debilidad puede ser usada para algo grandioso si permitimos que el Creador actúe a través de nosotros. El jarro agrietado, por primera vez en su existencia, se sintió completo, no a pesar de sus grietas, sino gracias a ellas. Mientras continuaban el camino, el jarro agrietado comenzó a notar más detalles que antes pasaban desapercibidos. Los pajarillos que se posaban en las ramas cercanas trinaban con alegría, y sus cantos parecían celebrar la vida que brotaba gracias a las gotas que derramaba cada día. La anciana seguía caminando con paso lento y seguro, como si cada movimiento estuviera cargado de propósito. Al acercarse a la entrada de su hogar, señaló una pequeña fuente en el jardín, rodeada de las mismas flores que crecían a lo largo del camino. ¿Ves estas flores aquí también?, preguntó con suavidad. Cada tarde, después de nuestro recorrido, recojo algunas de las semillas que han caído en el sendero y las planto aquí, en este rincón. Las riego con el agua que tú me ayudas a llevar. Esas flores no solo alegran mi hogar, sino que también traen belleza y paz a todos los que pasan por aquí. El jarro agrietado quedó en silencio, contemplando cómo las flores adornaban la entrada. Pensó en las personas que tal vez se detenían a admirar aquel rincón lleno de colores, en cómo esa pequeña parte del mundo era un reflejo de algo mucho mayor. Entonces, todo este tiempo, dijo el jarro con voz temblorosa, todo este tiempo he estado haciendo algo bueno, aunque no lo sabía. La anciana lo colocó con cuidado junto al jarro perfecto en su lugar habitual y le respondió con una sonrisa cálida. Así es. A veces no vemos el impacto que tenemos en el mundo porque estamos demasiado enfocados en lo que creemos que nos falta. Pero siempre hay un propósito, incluso en nuestras grietas. Esas grietas pueden ser los canales por los cuales fluye la bendición hacia los demás. Esa noche, mientras descansaban en su lugar, el jarro agrietado no podía dejar de pensar en las palabras de la anciana y en todo lo que había descubierto aquel día. Por primera vez, en lugar de lamentarse por su grieta, sintió orgullo. Esa grieta era el motivo por el cual las flores crecían, los pájaros cantaban y el jardín de la anciana florecía tan lleno de vida. El jarro perfecto, al notar el cambio en su compañero, no pudo evitar preguntar: ¿por qué te ves tan tranquilo hoy? Siempre parecías tan preocupado por tus fallas. El jarro agrietado, con un tono sereno y una sabiduría nueva, respondió: Hoy entendí que mis fallas no son una carga, sino un regalo. Mientras tú llevas el agua sin perder una gota, yo, con mi grieta, dejo que la vida crezca a mi paso. Ambos tenemos un propósito, y el mío es único. El jarro perfecto guardó silencio, sorprendido por la calma y la seguridad en las palabras de su compañero. Nunca había considerado que la perfección no era la única forma de ser valioso. Desde aquel día, el jarro agrietado dejó de compararse con los demás. Su valor no dependía de lo que no podía hacer, sino de lo que sí hacía. Sus gotas, antes motivo de tristeza, se habían convertido en símbolo de esperanza y vida. Y así, cada mañana, al iniciar el recorrido, el jarro agrietado miraba al horizonte con gratitud. Sabía que, con cada paso y cada gota que caía, estaba cumpliendo un propósito que solo él podía llevar a cabo. Con el tiempo, las flores que crecían a lo largo del sendero comenzaron a llamar la atención de los habitantes de la aldea. Las personas que pasaban por aquel camino se detenían a admirar la belleza de los colores, el delicado perfume que flotaba en el aire y la frescura que parecía brotar del suelo. ¡Qué maravilla!, decían algunos aldeanos. Este sendero es el más hermoso de todos. La anciana, siempre humilde, simplemente sonreía, pero en su corazón sabía la verdad. Ese camino lleno de vida era el resultado de las gotas derramadas por su querido jarro agrietado. Un día, un joven del pueblo se acercó a la anciana mientras ella descansaba cerca del jardín.
Abuela, ¿cómo logras que tu camino y tu hogar sean tan llenos de vida? Preguntó con curiosidad. Todo parece tan cuidado y lleno de amor. La anciana tomó una flor entre sus manos y, con la mirada tranquila que solo los años podían dar, respondió. No es obra mía, hijo. Es el resultado de algo que muchos podrían considerar insignificante o incluso defectuoso. Es la lección que he aprendido en la vida, lo que a veces parece roto, si se usa con sabiduría, puede traer belleza y propósito al mundo. El joven asintió, reflexionando sobre aquellas palabras. La anciana sabía que el mensaje no solo era para él, sino para todos los que pasaran por aquel sendero o admiraran las flores de su jardín. Mientras tanto, el jarro agrietado escuchaba en silencio desde su lugar. Cada palabra de la anciana resonaba profundamente en él. Entendió que, aunque su grieta lo hacía diferente, esa diferencia lo conectaba con algo mucho más grande que él mismo. Era parte de un plan, un propósito que no requería perfección, sino entrega y amor. Con el paso del tiempo, las historias del jarro agrietado comenzaron a esparcirse por todo el pueblo. La gente, al escuchar sobre cómo sus imperfecciones podían ser una fuente de belleza y propósito, empezó a mirar sus propias vidas de una manera diferente. Ya no se sentían menos por sus cicatrices, por las grietas que la vida había dejado en ellos. Al contrario, esas grietas comenzaron a verse como algo valioso, algo que podía transformar el mundo a su alrededor. El joven que un día había preguntado a la anciana regresó, esta vez con una flor en la mano. La miró a los ojos, y con humildad, le agradeció por compartir esa profunda lección. Abuela, hoy entiendo, dijo, con un brillo nuevo en su mirada. Hoy entiendo que lo que considero mis fallas no son obstáculos, sino bendiciones. Ya no voy a esconder mis grietas, las voy a abrazar, porque sé que cada una de ellas tiene un propósito. La anciana, con una sonrisa llena de orgullo, asintió. Así es, querido. Nuestras grietas, nuestros momentos difíciles, nos hacen quienes somos. Y si los usamos bien, podemos hacer del mundo un lugar más hermoso, más lleno de esperanza y amor. El jarro agrietado, colocado nuevamente entre las flores, ya no se sentía solo ni incompleto. Él sabía que su propósito era más grande que su propia perfección. Sabía que cada gota de agua que caía de su grieta era parte de una misión que solo él podía cumplir. Querido lector, hoy te invito a reflexionar sobre tus propias grietas. Tal vez has creído que lo que te hace diferente, lo que te ha marcado, es una debilidad. Pero, al igual que el jarro agrietado, tus imperfecciones pueden ser las que te conecten con el mundo de manera única. No te ocultes, no te escondas. Tu vida tiene un propósito grandioso, exactamente como eres. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a dar un me gusta, compartirla con alguien que necesite escucharla y dejar tu comentario. ¿Cómo han impactado tus imperfecciones en tu vida? Quiero saber tu historia.